Ya, aquí está entonces corregido el bosquejo. Hemos puesto la parte 3 Ministerio en Perega, 4 la semana de pasión y 5 la resurrección de Jesucristo. Esto es lo que nos faltaba, esta parte. Aquí en esta parte de la resurrección están las mujeres y el primer día de la semana, ¿no? Eh, las mujeres, o sea, las discípulas de Jesús, ¿no? A eso se refiere, ¿ya? Eh, la aparición a las mujeres, ¿no? En el primer día de la semana. Jesús aparece a María Magdalena, capítulo 16, 9 al 11. Jesús aparece a los discípulos, del 16, 12 al 13. La comisión a los apóstoles, 16, 14 al 18. Y la ascensión de Jesús, capítulo 16, 19 al 20, ¿no? Esa es básicamente la parte que faltaba del bosquejo, ¿no? Bien. Ahora continuamos entonces con Lucas. Lucas, según se tiene, que era el médico amado, compañero del apóstol Pablo. Y no hay evidencia de atribución a otro autor, aunque algunos dudan de alguna manera, hay comentaristas que hablan acerca de eso. Este evangelio está dirigido a un personaje en particular, ¿no? Llamado Teófilo o conocido como Teófilo. Parece que no es el nombre exacto de esta persona, porque Teófilo significa amado por Dios, ¿no? Amado por Dios, Teófilo, ya. Y está en relación con el libro de Hechos de los Apóstoles. En realidad, estos son dos obras o dos, digamos, ¿de qué manera podemos decir? Es una obra en dos tomos, ahí está, ¿no? Es una obra en dos tratados, ¿no? La primera parte, que corresponde al mensaje de Jesús, a la vida de Jesús, y la continuidad es los hechos de los apóstoles, ¿no? O sea, vida y hechos de Jesús y vida y hechos de los apóstoles, ¿no? Esa es la línea básicamente que tiene este libro, que, como digo, tiene su continuidad natural con Hechos de los Apóstoles, ¿no? Eh, y justamente con el libro de Hechos se señala la paternidad de Lucas, ¿no? En Hechos 16:10 está ese aspecto. Ahora, esto es parte de una obra completa del autor, como hemos dicho, ¿no? Y que viene en dos tomos o tratados, ¿no? Lucas, el Evangelio es el primer tomo o tratado y Hechos es el segundo tomo. Los rasgos literarios ahora. Con Lucas, en el Nuevo Testamento entra el ámbito de la buena literatura, ¿no? Eso no quiere decir que Marcos y Mateo no sean buena literatura, sí, es una buena literatura. Creo que el aspecto literario no lo hemos explotado mucho en este aspecto, pero en sí mismo la acción, el estilo de la narración eh, tiene que ver con un estilo que los autores crearon y que se conoce como la literatura evangelio, ¿no? La literatura evangelio. Ya podemos hablar de eso también, ¿no? De el evangelio como literatura, o simplemente un estilo literario llamado evangelios, ¿no? Evangelios. Va a ser único, creo que no hay otra literatura que podemos aplicar como evangelio, sino estos tres, incluyendo el cuarto también, ¿no? Entonces, ya teniendo a estos tres que son los sinópticos, ¿no? Que ya trabajamos en un momento, ¿se acuerdan de eso? De qué cosa es sinóptico, qué cosa es evangelios sinópticos, a ver, ¿se acuerdan? Si alguno ha seguido la línea, a ver, ahí, a ver qué, vamos a ir, am, a ver, Javier, sí, o alguien más, no sé.
aparece que solamente respiraron. Parecía que estaban hablando. Ya. ¿Qué es Evangelios sinópticos? ¿O qué cosa es los sinópticos? ¿Qué cosas son los sinópticos? Lance nomás su respuesta, que eso es mejor, porque si no tendríamos que empezar de cero o de nuevo. ¿No? Eso lo hemos desarrollado al comienzo, casi. Bueno, no al comienzo, pero sí por ahí, ¿no? En los primeros momentos hemos hablado de esto y justamente estamos tratando ese tema, ¿no? El tema es, y hice mucho énfasis en eso, ¿no? A ver, voy a tener que ir para atrás. ¿Ve? ¿Qué Es la dice la visión en conjunto, definición de pastor. los sinópticos, ¿no? ¿Sí? Adi, Pastor, es la visión en conjunto. y ya es la visión en conjunto, sí. La palabra sinóptico, sí, pero cuando hablamos de estos libros sinópticos o estos evangelios sinópticos, entonces, ¿de qué estamos hablando? De las enseñanzas únicas, ¿no? De las ¿Ya? secuencias de las enseñanzas. De las enseñanzas de Jesús que están Ujú. descritos en estos tres evangelios que son Evangelio. semejantes, ¿no? Ujú. Ujú. De eso está tratando entonces la concepción, la idea de los sinópticos, ¿no? ¿Ve? Evangelios sinópticos, pues ahora sí, Mateo, Marcos, Lucas, estos son los sinópticos, ¿eh? ¿Ya? Hemos hablado de la tradición triple, la tradición doble, la tradición simple, ¿no? Es decir, cuando los versículos que aparecen en los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, ¿no? O Marcos, Mateo, Marcos, Lucas, la tradición doble también, cuando aparece, ¿no? En alguno de ellos, o la tradición simple que corresponde a cada uno de ellos, ¿no? ¿No? Bien, entonces, está bien, vamos por ahí, gracias. Entonces, alguien intentó y lo hizo bien, pues sí, eso mirar en conjunto y referido a los sinópticos, eso entonces, esa mirada que damos a los evangelios porque son semejantes, ¿no? Por las semejanzas y diferencias que tienen. Entonces vamos a trabajamos por ese lado. Muy bien. Ahora, en cuanto a este sinóptico, que es el de Lucas, entonces, ¿no? Decíamos que capta los rasgos personales, las reacciones psicológicas y las motivaciones ocultas de los personajes que intervienen. Aquí habría que hacer un análisis psicológico. Muy bien, ahí está, entonces, Adi, le damos ese trabajo, ¿no? Como el caso, a ver, Sol está, que no fue Sol, ¿no? No fue Sol, ¿sabes de dónde está la Sol? No, no. Sí, pastor, ahí está. Porque no la veo acá, no está nombrada tampoco. Bueno, Oh, si, seguro que sí. si no le encargo, creo que ella estudió arquitectura, ¿no? O diseño. Bueno, bueno, ya veremos después. En todo caso, quería hacer una aplicación. Ahora, omite términos semíticos. No hay términos semíticos como los aplica Mateo, ¿no? Pone otros en su lugar. En lugar de rabí, utiliza maestro o señor. Recuerden que el texto es hecho en griego, ¿no? Entonces la palabra rabí es una palabra aramea, ¿no? Hebrea. No usa muchas citas del Antiguo Testamento, como lo hace Mateo, por ejemplo. Evita las repeticiones innecesarias de acontecimientos. Suprime detalles por exigencias artísticas, es decir, eh, le da un estilo particular a la narración, ¿no? ¿No? De un corte más artístico.
Esto no impidió que citara dos veces algunos otros hechos o discursos. Y mire que esa característica y estos rasgos que tiene este evangelio, estos rasgos literarios, ha permitido también que en medio de tantas versiones que hay acerca de la vida de Jesús, se haya hecho una filmación de una película que creo que fue por los años 70, a fines de los 70, que se conoce como el Evangelio de Lucas, ¿no? El Evangelio de Lucas. Es una obra que se hizo, o que realizó de alguna manera, fue un proyecto de cruzada estudiantil Estudiantil para para Cristo, Cristo. ¿no? Ya. Así sí creo que se llamaba el Sí, sí, ministerio. así se llama. ¿Ah? Sí, Sí, pastor, así se llama, Cruzada Estudiantil para Cristo. ajá, cruzada estudiantil para Cristo. Y, y ese proyecto era, no sé si era proyecto Génesis, no recuerdo exactamente si era parte de ese proyecto, porque se hizo también la Biblia, ¿ya? Donde aparece el Génesis, la historia de Abraham, Moisés, José, creo por ahí, hasta ahí ya, más o menos. Pero un proyecto interesante que apareció. Y en cuanto al Nuevo Testamento, se hizo el Evangelio de Lucas como referente para dar a conocer entonces el ministerio de Jesús y su muerte y resurrección, ¿no? Curiosamente, esa película, que ha sido muy bien elaborada, que nunca ganó Oscar, Oscar, ningún premio, ninguna reconocimiento, pero es una película que se ha visto, creo que el récord que en cuanto a película, que la película más vista en la historia es esa película, hecha en 8 idiomas. Bueno, yo tengo un CD en 8 idiomas de ese, este, de esa versión. Se ha versionado para niños, se ha versionado para mujeres, se ha hecho este, eh, a variaciones de, digamos, diversos momentos, pero también hay uno que es evangelístico propiamente, hay otro que son solamente didácticos, en fin, pero el centro es la película, ¿no? ¿Ya? Y, y es muy artística la forma, la figura, ¿no? No es, el Jesús que aparece ahí no es el Jesús que la religión propone. Por ejemplo, también se ha hecho la película de Jesús de Nazaret, el director Franco Sefirelli, ¿no? Que ahí lo que trata de abordar es buscar todos los evangelios, ¿no? Y especialmente Juan, ¿no? Y es una versión de 6 horas, ¿no? La versión de Lucas es solamente, creo, 3 horas y media, me parece, sino completa, porque aparece desde capítulo 1 hasta el último capítulo de Lucas, ¿no? No está proporcionalmente, o sea, originalmente está dado así, el guión fue de esa manera, elaborado en base a- al texto de Lucas, ¿no? Así que eso se adaptó muy bien, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene rasgos literarios, tiene unas perspectivas estéticas que han permitido darle un perfil. Y es una de las mejores películas, según se entiende, hechas, ¿no? sobre la vida de Jesús, ¿no? Porque también hay otras, ¿no? Yo tengo varias películas, hay una de, este, de un italiano, ¿no? Eh, que es en realidad este italiano fue ¿cómo podríamos decir? No sé si un agnóstico o algo así, ¿no? Un director que trató de hablar de la película de Jesús en blanco y negro todavía, ¿no? ¿Ya? Pero si uno lo ve en la película ahorita, pues nada que ver, ¿no? No tiene el mismo personaje, no tiene la talla, ¿no? Eh, en fin, lo hizo así nomás, pero para la época fue muy, muy, muy conocido. Estoy hablando de los años 50, 40, por ahí más o menos habrá sido.
¿no? Ahora, más allá de eso, porque hay muchas películas hechas hay hasta sobre Juan mismo, el Evangelio de Juan, también se ha hecho otra película, eh, también de una misión evangélica, lo vi, me acuerdo por Sociedad Bíblica, que le dieron por los cines, y no pegó mucho, ¿no? No pegó mucho. Ya saben que en los cines pega otras cosas, ¿no? Bueno, en algunos casos sí pega algunas cosas, son interesantes, pero otras no, ¿no? Que son más, bueno, ahí es que dejamos ese aspecto. Vamos acá, rasgos teológicos ahora. Tiene una manera de indicar el cumplimiento de la esperanza y promesa del Antiguo Testamento. Lucas presenta a Jesús como profeta, es una característica especial, ¿no? Aparece como el profeta enviado a los gentiles, aunque nunca lo presenta predicando a los gentiles. Más bien muestra que el perdón de Jesús alcanza a todos los hombres. Desde esa perspectiva es el evangelio de la salvación universal. Todo hombre lo puede alcanzar. Y aquí voy a utilizar una palabra, teológicamente hablando, ¿no? Este es el evangelio de una salvación, ¿cómo le podemos? Es el evangelio de la catolicidad, para decir así. Miren, el evangelio de la catolicidad. Es decir, es un evangelio universal, ¿no? Universal, ¿ya? Porque expresa que la salvación es para todos. Todos pueden alcanzar la salvación. Desde esa perspectiva, entonces, tiene ese carácter de catolicidad, ¿ya? Hay que, de alguna manera, reivindicar esa palabra, porque para el evangélico la palabra católico es desdeñada, ¿no? Es una cosa como que lo vemos mal, esa palabra hasta es un poquito diabólica, sectaria, herética y otra cosa más, ¿no? Porque anota a otra situación, pero la palabra católico es una palabra que viene del griego e implica universal, ¿ya? Es universal, ¿no? Está basada en una palabra del griego que ha pasado al latín y que entonces se expresa como lo católico, ¿ya? Nosotros también entonces de esa tendencia somos católicos, teológicamente hablando somos católicos, no hemos dejado de ser católicos. Ahí está Sol, Sol, este, tu profesión, ¿cuál es? ¿Cuál, pastor? ¿Tu profesión, lo que estudiaste es? Ingeniería civil. Ah, ingeniería civil, ya. Bueno, pero de todas maneras, ¿no es cierto? Tiene que ver mucho con construcción, ¿no es cierto? Sí, ¿No? pastor. Con construir, ¿no? Eh, ¿A ti te gustaría entonces Masada, por ejemplo, ver esa construcción de Masada, ¿no? Cómo lo hicieron ahí en esa promontorio, es un cerro, una especie de morro, ¿no? En donde Herodes puso su fuerte ahí, ¿no? Para, para ahí, en una invasión romana, pues, eh, quedarse ahí, ¿no es cierto?, protegido, ¿no? Bueno, eso lo utilizaron, pues, los sicarios, ¿no? Los judíos extremos, ¿ya? Quedaron ahí porque medio año ahí, aguantando, ¿no? La arremetida de los romanos, ¿no? O el caso de ese puerto en Cesarea de Filipo que hizo Herodes también, ¿no? Una obra tremenda, ¿no? Entiendo que desde esa perspectiva, ese tipo de obras son las que posiblemente proyectos, ¿cuál es tu especialidad? ¿Está por ahí? O grandes proyectos, por ejemplo, ¿no? Podría ser, por ejemplo, no sé, una represa, ¿no? Un acueducto, ese tipo de cosas también, ¿no? O carreteras también, ¿no? Sobre eso. Muy poco construcción de casas, ¿no? Eso sería arquitectura, ¿no? O sí. Y el ingeniero civil también, pastor. La construcción de casas o locales.
es el que se encarga de diseñar los planos para luego ponerlo en práctica, aplicarlo. Ya, y En el cualquier arquitecto, caso. ya, y el arquitecto. El arquitecto lo diseña, ve mayormente dónde va, por ejemplo, dónde va a caer el sol en el hogar, los diferentes espacios, todos. El ingeniero es el que ve dónde tienen que ir las instalaciones eléctricas, los sanitarios, todo eso. Ya, básicamente la estructura, ¿no? Sí, la estructura. La estructura del civil, entonces trabaja lo de que estructura, suelos, todo eso, Sí, ¿no? todo eso. Ya. Y lo otro es más bien la posición, ¿no? ¿No? Exacto. Muy bien. Bueno, ahí siempre en eso paro confundido yo. Muy bien. Pero sí, desde esa perspectiva, por ejemplo, y le he preguntado ahí porque hemos hecho al comienzo toda la estructura de presentar la geografía y también presentar la estructura y algunos lugares, ¿no? Entonces, de cómo se fueron dando en su momento. Ahora, entonces, decíamos, ¿no? Que hay una aspecto de catolicidad dentro del Evangelio de Lucas, ¿no? Que presenta entonces un Evangelio universal. Lucas no limita la ascendencia de Jesús a la dinastía real de David, como hace Mateo, ¿no? Mateo sí, su idea es presentar a Jesús como el hijo de David, el Mesías. Lucas lo sitúa en el árbol genealógico de toda la humanidad, es decir, lo presenta como hijo de Adán. Y cuando dice hijo de Adán, y ahí puede entenderse mejor ese, esa nomenclatura, esa forma de llamar a Jesús de Lucas, ¿no? Hijo de hombre, hijo de hombre, ¿no? Así lo presenta, por lo menos así expresa, ¿no? Jesús, por ejemplo, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, así aparece en el Evangelio de Lucas, ¿no? Ya. Entonces usa el término hijo de hombre, hijo del hombre, ¿no? Porque está referido a la humanidad. Conserva las bienaventuranzas con una fuerte estima hacia la pobreza efectiva. Aquí en Mateo habla del pobre en espíritu, pero Lucas del pobre, pobre, es decir, de lo que es el tojos, creo, así creo que se llama en griego, que es el pobre, pero que no es pobre solamente en condición económica, ese es el sentido que le hemos dado a nosotros a la pobreza, ¿no? La limitación económica, ¿no? Con relación al que no tiene. La pobreza efectiva dentro del mundo de Lucas tenía que ver con el excluido, con el separado de la sociedad, con aquel que no está, que no es reconocido dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, ese pobre es el pobre que la sociedad desprecia, el que excluye la sociedad, aquel que no está dentro del canon que la sociedad requiere, ¿no? Entonces está afuera, ¿no? Es un don nadie, ¿no? Es un nadie dentro de la sociedad, ¿no? Esa es la condición del pobre, de paso, ¿no? O sea, en el mundo andino también, por ejemplo, creo que tiene también la misma figura, ¿no? Que una persona, digamos, que ha hecho algo, ¿no? Que la comunidad no gusta, lo sacan de la comunidad, ¿no? Se vuelve un paria, ¿no? Y ya no puede relacionarse con la comunidad, ya no puede entrelazarse con ellos, no puede trabajar o no puede aprovechar de eso para poder tener sus alimentos y todo lo demás, sino que ahora está separado, ya no, y como está despreciado de esa sociedad, entonces se vuelve como un poliocero, ¿no? Algo así, ¿no? Bien, entonces este es el sentido de la pobreza efectiva desde esa dimensión, ¿eh? Es una pobreza que tiene que ver con el asunto social, ¿no? Con el corte social. Entonces habría que ver cuál es la figura que también aquí que, nos, que desde los evangelios podemos aplicar para nuestro tiempo, ¿no? Entonces no solamente se habla de pobre económicamente,
ya de por sí, el pobre económicamente, entonces está limitado en cuanto pueda tener atención de salud, a poder participar de la educación o superarse por medio de la educación. ¿Por qué? Porque está excluido, ¿no? Del sistema, ¿no? Eso aquí le llamamos la pobreza extrema, ¿no? Aquí en el Perú, ¿no? Y que en alguna manera algunos apoyan y hay figuras como Cali Warma y otras cosas para apoyar a la gente, pero nunca a esa gente se le establece o se le propone para desarrollar, o sea, salir de esa situación, ¿no? Que ese sería otro aspecto a nivel de, digamos, de país. Pero más que ese aspecto es qué cosa le das, porque si no hay una buena educación, no hay una buena, digamos, atención de salud, entonces también la gente no va a tener la capacidad para poder avanzar o desarrollar, ¿no? Entonces ese es un problema, hoy día creo que hemos como sociedad, como país, hemos bajado, digamos, este sistema y la pobreza ha aumentado, ¿no? Uno dice que es por la pandemia, pero más que por la pandemia es por la situación que está viviendo y que hay una exclusión, básicamente, ¿no? Y Lucas habla de ese aspecto. Entonces, ya no es solamente el asunto económico, si se dan cuenta, sino esos aspectos que afectan no solamente lo económico, sino también el aspecto de lo social, ¿no? Bien, entonces dice Isaías que el evangelio es predicado a los pobres, a estos pobres que son excluidos, ¿no? A esos pobres que no son reconocidos. Es el evangelio de la renuncia absoluta también, y los discípulos deben dejar todas las cosas. Eso también se nota en Mateo, básicamente en Mateo, ¿no? Pero Lucas es también muy enfático en esto. Por otro lado, Lucas es el evangelio de la oración y del Espíritu Santo. El evangelio de la oración y del Espíritu Santo. Presenta a Jesús en oración ante cada paso importante de su ministerio. Su bautismo, está orando. La elección de los 12, ahí ora. En la transfiguración, también el Señor ahí, etcétera. Entonces, hay una relación entre la oración y también la presencia del Espíritu Santo en Jesús. Reconoce un papel importante a las mujeres. Este es otro elemento también importante y creo que hay que resaltar esto. Es el Evangelio eh, en donde se resalta a la mujer, ¿no? La mujer va a tener un rol importante en su participación en este evangelio, ¿no? Más que en Marcos, más que en Mateo, ¿no? Entonces, se le reivindica a la mujer. Hay que denotar también que en la sociedad de Jesús la mujer no era objeto jurídico, ¿no? Estaba dentro de los excluidos también, ¿no? Excepto que habían ciertas normas, ¿no? La mujer que pertenecía a la casa del padre o a la casa del esposo, ¿no? Pero si no tenía esa cobertura o quedaba viuda, ¿no? Entonces, quedaba excluida dentro de la sociedad también. Era parte de los pobres, ¿no? Entonces, la mujer no tenía educación, ¿no? No tenía posibilidad para educarse. No, la sociedad judía no estaba hecha para que la mujer se eduque. La mujer era para la casa, ¿no? La mujer era para la casa. El hombre era para las tareas, ¿no? Sociales y los requerimientos que había, ¿no? La mujer no podía hacer ese rol, ¿no? Porque dependía del hombre. Entonces, eso fue muy fuerte, desde el Antiguo Testamento hasta la época de Jesús, ¿ya? Y por eso es que este evangelio muestra la participación de la mujer, ¿no?
Alguno le llamaría esto feminismo, pero bueno, feminismo en buen sentido, no en ese mal sentido No. que muchas veces le hemos personificado, le hemos dado, o que le han dado también algunos movimientos, ¿no? ¿No? Pero Con una atención preferente, pastor. claro, claro. Entonces, pero Lucas sí habla de las mujeres, no solamente en cuanto a su presencia, sino su participación y también, por supuesto, Ujú. también mostradas dentro del ministerio, ¿no? Eso denota mucho en este evangelio. Y bueno, uno dice que eso es por el trasfondo helenístico. No, no creo que sea solamente por eso, sino también tiene que ver con este, eh, este hecho. Lucas, recuerden que trabajó con Pablo y Pablo hablaba de que el hombre y la mujer en Cristo son iguales, ¿no? ¿No? Entonces hay una reivindicación de la mujer desde esa perspectiva, ¿no? Hasta en alguna manera el judío todavía piensa así, ¿ah? Es la idea que se tiene y que cree que es la posición bíblica. Y de paso también dentro del mundo evangélico es lo mismo, ¿no? ¿No? Aunque nosotros no oramos así, pero el judío sí lo hacía. ¿Sabe cómo oraba el judío? El judío decía, Señor, gracias por haberme hecho hombres. Gracias, Señor, por no haberme hecho, este, decía, ¿no? No me has hecho gentil, no me has hecho perro, ni me has hecho mujer, ¿no? Entonces la oración del judío, y algunos judíos todavía en su mayoría habla así, ¿no? Señor, gracias porque no me has hecho mujer. O sea, imagine que cómo serán las hermanas o las mujeres, ¿no? Eh, no podían dar gracias a Dios porque las has hecho mujer, sino que es ser mujer, entonces era algo lastimero, ¿no? Que de paso eso ocurría también en esa sociedad. Cuando nacía un varón, había fiesta en la casa. Cuando nacía una mujer, parecía que estaban de luto, ¿no? La casa se ponía de luto. Bueno, es que al tener un varón, pues ahí hay mano de obra y hay producción, ¿no? ¿No? Era para la economía, ese era el sentido. La mujer no, pues la mujer no producía, ¿no? Y no porque no quería, sino porque la sociedad le había puesto ese límite, ¿no? Entonces, Lucas está hablando de esa necesidad de reivindicar a la mujer en esa condición, ya que el Evangelio también destaca ese elemento. No solamente por el trasfondo helenístico, no, creo que no es solamente eso, ¿ya? Cierto que la sociedad helenista permitía que las mujeres ocuparan puestos más relevantes, puestos públicos, ¿no? No, dentro del mundo judío, pues no vamos a encontrar mujeres en ese estilo, ¿no? ¿No? Que hayan sido relevantes dentro de la sociedad, excepto lo que aparece en Proverbios 31, ¿no? La mujer virtuosa, dice, ¿no? ¿No? Eso fue una excepción de alguna manera, ¿no? Y que catalogamos a algunos como el modelo que debe ser la mujer. Bueno, ya lo aplicamos de ese modo, pero eso fue lo único. Ante la sociedad judía no había ese modelo eh, específico, ¿no? Pero hay una alabanza a la mujer, por lo menos Proverbios, que, que ya le da un lugar a la mujer, ¿no? En medio de una sociedad donde el varón era el que tenía la primacía, ¿no? Y pongo la primacía, la preeminencia, en todo caso, para no poner cabeza, ¿no? Que es el sentido que a veces le damos acá, dice, no, el hombre tiene que ser cabeza, la mujer. Eh, si está en esa dimensión, en ese contexto, está mal. ¿No? Porque la palabra cabeza, por otro lado, es la responsabilidad que tiene el hombre sobre la mujer porque el origen de la mujer está en el varón, ¿no? Y la palabra origen es la palabra cabeza, justamente, ¿no? Entonces, cuando dice que el hombre es cabeza de la mujer, deberíamos traducir, el hombre es origen de la mujer, ¿no? En ese sentido. Bueno,
Ahí lo dejo, esa parte. Es el evangelio que menciona 6 mujeres que no menciona los otros evangelios, ¿no? Hay 6 mujeres no descritas en los otros evangelios que acá sí aparecen, ¿no? Entonces, básicamente es el evangelio de las mujeres, ¿no? De razón que en la versión que han hecho del evangelio de Lucas hay una versión que relata la historia de Jesús con la visión de las mujeres, ¿no? ¿No? Esa es la versión que han hecho, la han adaptado así, porque el Evangelio te permite eso, ¿no? Bien, la fecha más o menos de composición. El manejo de la profecía de la destrucción de Jerusalén aclara que el autor no pudo haber escrito después de este suceso. 58 al 69 después de Cristo, más o menos por ahí. Aunque algunos dicen que es 70 o un poco más, ¿no? Ya sale de ese cuadro. Lugar, Cesarea. ¿Cuál de las cesareas, no? Ya hemos dicho, ¿no? La cesarea de Filipo o la cesarea mediterránea, ¿no? Mientras Pablo estuvo preso ahí, otra posibilidad es en Roma, y el primero es el lugar más probable, es decir, Roma puede ser. De la cesarea, entonces puede estar hablando de la cesarea de Filipo, que ahí había una enclave romano, ¿no? Propósito, lo declara en el prefacio. Su obra buscaba dar un conocimiento más completo y satisfactorio del Señor Jesucristo. De todo lo relatado, ¿no? Escribió para los gentiles, se denota porque es Teófilo el personaje principal, o por lo menos ese es el sentido, ¿no? Es escrito a un personaje y de ahí también para que se pueda eh, reproducir, ¿no? Y lo que también debemos apuntar y que ya lo mencionamos anteriormente es que presta atención a los pobres y a los marginados, ¿no? ¿No? Ya hemos hablado, creo que no tan ampliamente, pero por lo menos le hemos desarrollado un poquito esta idea de la pobreza, ¿no? Dentro del contexto de Lucas. Características ahora. Ya hemos dicho que es el evangelio de mayor valor literario. Con esto ya hemos dicho que Marcos y Mateo no significa que no tengan valor literario. Sí lo tienen, pero este tiene un plus mayor en todo caso, ¿no? Número 2, un evangelio de cánticos. En los primeros capítulos están los cánticos, ¿no? Está el canto de María y el canto también de el padre de Juan el Bautista, ¿no? De Zacarías, ¿no? El Benedictus, así le conocen, ¿no? Como el Benedictus y también el Cántico de María, ¿no? El Excelsis Deo. Ocupa un lugar importante en este Evangelio de las mujeres, ¿no? La atención preferente es a las mujeres. Sería bueno hacer un estudio eh, desde la mirada de la mujer a este Evangelio, ¿no? ¿Qué puede encontrar ahí, ¿no? Otra cosa que también se toma en cuenta es la oración, ¿no? Habla más de la oración que cualquier otro evangelista, ¿no? 5, está escrito principalmente para los gentiles. Y de hecho, esos gentiles, ya hemos dicho, Teófilo, ¿no? 6, presenta a Jesús como el Salvador de todos los hombres. Es el concepto universal, ¿no? 7, no, no, y aquí quiero aclarar algo también de paso, antes de pasar al número 7. Cuando hablaba de Jesús como el Salvador de todos los hombres, no significa que su salvación se aplica, algunos dicen salvación universal. Entonces eso no es correcto, porque la salvación no es universal. La salvación no es universal, pero sí Jesús es Salvador universal. ¿Cómo conjugamos eso? Jesús es Salvador universal, pero la salvación no es universal.
Es decir, Lucas presenta a Jesús como el Salvador de todos los hombres, pero nosotros sabemos que no todos los hombres se salvan, ¿no? Desde esa perspectiva, el Evangelio, la salvación o el Evangelio, pues, no es universal, porque no salva a todos. Sí, Jesús es el Salvador de todos o todos los hombres que quieran llegar a Él o que quieran venir a Él, ¿no? De esa perspectiva creo está ese hecho, ¿no? Y muy bien, creo que están anotando todo, ¿no? Lo verdad, Cristian, muy Sí, bien, pues así. escribiendo, está muy bien eso, ¿eh? Y anotando. Yo estoy dando por sentado que todos lo están escribiendo, ¿no? Eso de por sí. Ya. Eh, 7, entonces ahora, muestra gran interés por los oprimidos y desdichados. Otra vez, el énfasis sobre los pobres, ¿no? Eh, muestra misericordia, ¿no? La misericordia de Dios. 8, pone en relieve la intervención poderosa de Dios en la historia. Ese es otro elemento también de característica especial, ¿no? Dios interviniendo en la historia. Eso es justamente la revelación. El sentido de la revelación no es que te está dando a conocer algo nuevo, no, es, es Dios mostrándose en la historia. Ahí está el dato, Jorge, ya que estaba hablando acerca del misterio. Es cómo encontrar ese aspecto de la intervención de Dios en la historia de los hombres, en la vida de los hombres. Ese es el misterio por descubrir. ¿Ves? Y cómo lo hace. Por eso es que nos habla de discernir los tiempos, las señales de los tiempos, ¿no? De la búsqueda de, no señales en el sentido de qué cosas aparecen en los cielos, la eclipse, tal, o la luna. No, no, no. Estamos hablando de señales en el sentido de ver la mano de Dios en la historia, ¿no? De los hombres. Y especialmente desde la dimensión de cómo la revelación nos muestra esa intervención de Dios, ¿no? Muy bien. Y nueve es de carácter universalista, ya hemos hablado bastante de eso, o sea, hay un carácter católico del Evangelio, ¿no? Desde la perspectiva del concepto, ¿no? No tanto del uso católico dentro de la Iglesia de Roma, ¿no? Lastimosamente la Iglesia de Roma se ha llevado esa palabrita y nosotros entonces nos hemos quedado o la hemos rechazado como si fuera una mala palabra, ¿no? En realidad la Iglesia es universal, lo dice el credo. La Iglesia es católica y todo el que esté dentro de la Iglesia católica, entonces es salvo. Pero ojo, estoy diciendo algo desde el concepto teológico. Es decir, nosotros somos de la Iglesia católica, es decir, la Iglesia del Señor, de la Iglesia universal, ¿no? Eso es lo católico, la Iglesia universal. Entonces podíamos utilizar también entonces esa nomenclatura, ¿no? Somos católicos evangélicos, pero como vino la reforma nos rechazó y rompió todo rapto con la Iglesia Católica, o la Iglesia Católica con los herejes, ¿no? Los expulsó, y la Iglesia entonces protestante se desarrolla lejano de la Iglesia Católica y rompe con todo concepto, y por eso ya no se usa la palabra católico, porque ha venido a ser como el enemigo, ¿no? El católico es el enemigo. Pero evangélico, en esencia, también es universal, porque si no somos universales, no seríamos del Señor. Pertenecemos a la Iglesia Universal, ¿no? Desde esa perspectiva estamos. No desde la Iglesia que está en Roma, ¿no? Que no sería universal, ya sería local, pero bueno, ahí hay una contradicción dentro de su nombre, ¿no? Católico romano, ¿no? Qué raro, ¿no? O es romano o es universal, una de las dos, ¿no? Entonces, bueno, ahí dejamos ese aspecto, son cuestiones que
quizás no se van a arreglar nunca. Lo importante es que seamos de la iglesia del Señor, ¿no? Eso es importante de notar. De paso, no vamos a reducir tampoco el concepto de iglesia del Señor a iglesia local o iglesia denominacional, ¿no? Como hacían los bautistas, ¿no? Los bautistas dicen que, bueno, ya creo que ya no lo dicen ahora, pero decían antiguamente, de que el cielo solamente era para los bautistas, ¿no? Y por otro lado, entonces, no, ¿qué harían los pentecostales? Los pentecostales también dicen por otro lado, ¿no? ¿No? La iglesia es pentecostal. Entonces, no entran otros. Nosotros hemos hecho estas diferencias, ¿no? Pero la iglesia real es la iglesia universal, ¿no? Donde están incluidos todos, ¿no? Los que son de Cristo, digo, ¿no? Los que son de Cristo. Bueno, ahí dejamos eso. Ahora, estructura de ahí está el prefacio, del 1 al 4, pues nacimiento e infancia, que está a partir del versículo 1, el capítulo 1, y todo el capítulo 2, ¿no? La preparación para el misterio de Cristo aparece en el capítulo 3 hasta el 4:13. Luego vemos el ministerio de Galilea, capítulo 4, versículo 14 al capítulo 9, versículo 50. Fíjense cómo lo voy leyendo también este aspecto de los capítulos porque ha entrado, no sé si una moda, una forma, un modismo de llamar verso. Y la Biblia no tiene versos, tiene versículos, o por lo menos en la forma en que los hemos dividido, ¿no? Hemos dividido en capítulos y versículos. Entonces son versículos, no son versos, ¿no? Bueno, entonces, el viaje a Jerusalén y el ministerio de Perea, 9:51 al capítulo 19, versículo 27. El ministerio en Jerusalén, capítulo 19, versículo 28 al capítulo 21, versículo 38. Y pasión de Cristo, capítulo 22, versículo 1 al capítulo 23, versículo 56. Y finalmente al Cristo resucitado, o la resurrección de Cristo, capítulo 24, ¿no? Ahí está el famoso pasaje de los discípulos de Emaús, ¿no? O sea, los discípulos que estaban en camino a Emaús. Bien, acá está el bosquejo, digamos. El prefacio con el prólogo, la segunda parte, preparación, capítulo 1 al capítulo 4:13. Nacimiento de Juan el Bautista, nacimiento de Jesús, ministerio de Juan, bautismo, genealogía y tentación de Jesús, hasta el 4:13, ¿no? Bien. Que van anotando, me avisan también si ya lo terminaron. Y una práctica también importante en esta tarea, pues ya estamos en la 7ª clase, pero que debe servir para ustedes en los otros cursos también, es uno anotar y lo otro es este, tratar de tomarle la foto respectiva, ¿no? A la pantalla, ¿no? Eso creo Ujú. que es fácil, simplemente eh, aprender a tocar las teclas específicas, guardarlos, ¿no? Y hacer esas capturas de pantalla, ¿ya? Que pueden servir también como formas de trabajo de estudio, ¿ya? Ya, ¿lo terminaron ahora sí? Sí. Cambiamos. Windows, Control y S, pastor, para tomar screenshot. ¿Ah? Ajá. Hay una tecla imprimir también. Imprimir acá o en mi Es, laptop. habría Sí, apretado claro, claro, así Windows, es. Control y Eso S. es. Windows. ¿Cómo hace eso? Windows, a ver. Control, Windows, Ah, Control y S, todos los tres juntos. Ah, a la vez. ¿Te salió?
Yo lo Windows uso por Control. el Y si no, Windows, InPaint. hay una tecla Ya. también encima de todos los teclados, Impripar. Ahí significa impresión de pantalla. Ahí Impripar. preparo. InPaint, sí. Solamente esta nomás. Sí, Sí, lo uno solo, machuca, con eso solo. Y luego, claro, uno tiene que ir y... abre un Word y lo pega como imagen nomás en una hoja y ahí poco a poco después ya lo descarga. Solamente No, Imperpar. Una tecla solamente Imperpar ahí. nomás, machuca el Imperpar, Ahí, abre su Word y ahí le va a salir una opción de pegar y lo Listo. pega la imagen, porque ahí ya se captura una imagen nomás. Claro. O si no, van a imagen y ahí está capturado, ¿no? Bueno, Claro, también, más rápido. sí. Entonces, ya, aquí estamos en eso. Vamos a la tercera parte. Ministerio en Galilea, capítulo 4 14 al 9:50. El principio del ministerio de Jesús, capítulo 4 14 al 30. El ministerio de Jesús en Capernaum y sus alrededores. Capernaum o Cafarnaún también, ¿no? Capítulo 4 31 al 6 11. El nuevo orden, las bienaventuranzas, capítulo 6 12 al 49. El poder de Jesús y su autoridad divina, capítulo 7 1 al capítulo 8 56. La misión de los apóstoles y el discipulado, capítulo 9 versículo 1 al 27. Y la transfiguración y la revelación de la gloria, capítulo 29 28 a 50. Muy bien. Vamos a ver el capítulo 9. Son 24 capítulos, ¿eh? Ya, si le dan la captura, perfecto. Vamos ahora. Otra forma también es de hacer repaso por el video, ¿no? Los videos también se los envían. El paso de Galilea a Jerusalén, el cuarto punto, capítulo 9 51 al 19 27. La misión del Salvador, capítulo 9 versículo 51 al 10 42. 2. El servicio y la oración, capítulo 11 1 al 13. Número 3. Enseñanzas de Jesús, señal, juicios, advertencias, capítulo 11 al 14, al capítulo 14 35. 4. Parábolas de los perdidos, capítulo 15 1 al 32. 5. Otras enseñanzas, parábolas, perdón y servicio, capítulo 16 1 17 al 19. 6. Jesús predice su retorno, capítulo 17 20 al 37. 7. Parábolas sobre la oración, capítulo 18 1 al 14. 8. Jesús, los niños y el joven rico, capítulo 18 15 al 30. Y 9. Acontecimientos finales antes de Jerusalén, capítulo 18 31 al 19 27. Muy bien, está nuestra... Vamos ahí. ¿Listo? ¿Lo puedo pasar? Sí, Vamos pastor. ahora sí. Y la última parte, que es los últimos días, capítulo 19 28 al 23 50 al 56. Sí, esta primera. La entrada triunfal, número 1, la purificación del templo, capítulo 19 28 al 45. La autoridad de Jesús, capítulo 20 versículo 1 al 20, capítulo 21 versículo 4. El sermón del monte, o el sermón sí, el monte de los olivos, la destrucción de Jerusalén, capítulo 21 5 al 24. El regreso del Señor y los acontecimientos finales, capítulo 21 25 a 38. El punto 5, Judas y su traición, capítulo 22 1 a 6. El punto 6, la última cena, capítulo 22 7 38. Y 7, el arresto, proceso y crucifixión de Jesús, capítulo 22 versículo 39 al capítulo 23 versículo 56. Y el último punto, el punto 6, es resurrección y ascensión, capítulo 24 1 a 53. Número 1, la resurrección, capítulo 24 versículo 1 a 35.
2, aparición de los apóstoles, capítulo 24, 36 al 49. Y 3, el retorno al Padre, capítulo 24, 50 al 53. Bueno, y tenemos entonces este bosquejo que también nos va a describir por temáticas, ¿no? Eh, el contenido del Evangelio de Lucas. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Sí, pastor. En el capítulo 4 revela una parte de la historia en la que Jesús entra al templo y lee los rollos del libro de Isaías, ¿no? Ah, Sí, en algún momento he escuchado que algunos pastores mencionan de que ahí Jesús está mencionando que él cumplía con los 5 ministerios que después va a dejar él a sus discípulos, ¿no? El ministerio del apóstol, evangelista, Juan, pastor, maestro, se revela justamente en ese texto y que, bueno, ellos argumentan de que Jesús sí tuvo los 5 ministerios, ¿no? Esa era mi primera pregunta y la otra pregunta era de que se habla que Lucas toma énfasis también, ¿no? Sobre el tema del Espíritu Santo. De repente no es una pregunta directa del libro, pero se puede sentir, o sea, se puede decir que yo siento al Espíritu Santo o siento el fuego del Espíritu Santo. ¿Puede el Espíritu Santo interactuar con el cuerpo, con la persona? ¿Está bien esa expresión en todo caso? ya. Eh, a ver, la primera parte me dijiste si era... Sobre si Jesús, o sea, mencionan, ¿no? Ese rollo del libro de Isaías y argumentan de Vaya, que ahí se manifiesta de que tenía los 5 ministerios. ya. El asunto, bueno, el problema que tenemos aquí dentro de algunas iglesias o conceptos en la iglesia es que reducimos el ministerio a 5 ministerios nada más. Cuando la Biblia habla de 5 ministerios o 4 ministerios en este caso, porque no son 5, ¿ya? El último, maestro, está unido a pastor, ¿no? Pastor maestro, pastor y maestro, dice, ¿no? No dice a unos pastores y a otros maestros, ¿no? Sino dice a otros pastores y maestros, ¿ya? Entonces no aparece la palabra esa otros, ¿no? Otros, en la última parte. Entonces eso da pie a que son 4 en realidad. Esa idea del ministerio químico y todo eso empezó con todo este asunto de la restauración y todo eso, ¿ya? Eh, la pregunta, ¿Jesús tenía los 5 ministerios? Evidentemente sí, Jesús tenía todos los ministerios y él estableció también eso, ¿no? Y ahora, pero Jesús no trabajó desde esa perspectiva. No hay que reducir, ya hemos dicho, el tema a ministerio. Los ministerios los da Jesús a la iglesia, ¿ya? No es que Jesús entonces fluía en los 5 ministerios, como algunos piensan, ¿no? Pues, que era profeta, apóstol, evangelista, pastor y maestro. Jesús básicamente era maestro, era un rabino y un gran maestro. Y ha pasado la historia como el gran maestro, inclusive, ¿no? Más allá de, de ese hecho. Bueno, ahora, eso constituye el hecho de ser Salvador también, ¿no? El Mesías. Ese es el concepto básicamente que debemos tomar en cuenta y que dentro de los sinópticos está bien descrito, ¿ya? Entonces, en Lucas no es que está hablando, como dice, está cumpliendo lo que dice Isaías. O sea, el mismo carácter que aparece en Mateo también, ¿no? Cuando Mateo habla de esto, porque se repite en Mateo lo mismo, está hablando de su mesianismo. Y el asunto mesiánico no tiene nada que ver con los 5 ministerios, ¿ya? Los 5 ministerios son dados a la iglesia, en todo caso. 5, 4, como los puedan
como lo podamos entender, ¿no? Ya, pero no, vuelvo a repetir, no se reduce a eso. O sea, hay iglesias que dicen que esos son ministerios que la iglesia debe tener. Entonces, en una iglesia local tiene que haber profeta, evangelista, pastor y maestro. Y eso no es la idea. No. Lo que dice Pablo con respecto a eso es que Dios estableció en la iglesia, está hablando de la iglesia, en su cuerpo, no de la iglesia local, ¿no? Sino de la iglesia. En la iglesia sí está apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿ya? Y de esa dimensión la iglesia se mueve, ¿ya? Y la tarea ministerial se va a realizar igual. Toda iglesia tiene que evangelizar, toda iglesia tiene que hacer misión, toda iglesia tiene que predicar la palabra, toda iglesia tiene que ser conducida, guiada, enseñada, instruida, ¿no? Y discipular. Ahí está el fundamento de la enseñanza y la pastoral. Entonces, bueno, ese es un lado. El otro que tiene que ver con el énfasis que me dijiste, el segundo, me estoy olvidando ya, sí, perdón. Habla del énfasis del Espíritu Santo, ¿no? Y, o sea, si puede, Sobre o el sea, Espíritu es, Santo. sí. Eso hay que corregir un poquito el sentido, porque tú has preguntado desde esa perspectiva de la práctica que hay de sentir o manifestar el Espíritu Santo. Y de eso no está hablando, ese no es el sentido de Lucas. Lucas lo que está mencionando cuando habla de ser guiado por el Espíritu o que Jesús no bajó bajo el poder del Espíritu, está hablando de la presencia del Espíritu Santo en su ministerio. Eso creo que es importante también de notarlo. Entonces no es un asunto de sentirlo o experimentarlo, que podría darse el caso, pero que eso no es la finalidad. Eso solamente puede ser una experiencia religiosa, una experiencia espiritual, ¿ya? Lo efectivo es que seamos guiados por el Espíritu Santo, impulsados por Él para las tareas de la misión, del discipulado, de la evangelización, del desarrollo de la iglesia. Desde ahí está esa presencia del Espíritu Santo. El pastor, el ministro, el predicador, tiene que ser guiado por el Espíritu Santo, ¿no? Y cuando digo tiene que ser guiado, no es que debe sentir una emoción, ¿no? Sino que debe estar basado en la palabra y que él aprenda cómo es ese aspecto de Dios guiándolo, ¿no? Guiándolo para que sea la tarea específica a aquello que Dios quiere hacer en su iglesia, ¿no? Y eso se entiende, como ya lo dijo Jorge al comienzo, ¿no? Eso se entiende discerniendo, pues, ¿no? Teniendo el discernimiento adecuado para establecer ese elemento de cuándo saber que es el Espíritu Santo que está utilizando, especialmente cuando estamos realizando la tarea del ministerio, ¿no? Pero también cuando en nuestra actividad natural, normal, también puede ser que el Espíritu Santo pueda o quiera hacer algo, porque debemos ser instrumento de Dios, ¿no? En cada momento, ¿no? Y ser de bendición a los demás. De esa manera creo que es esa idea de ser guiado por el Espíritu. ¿Ya? Muy bien. Ay, pastor, Entonces, gracias. eso hay que dejar de lado, o sea, por ejemplo, de hacer predicar el evangelio para mi gloria, para mi propio beneficio, para mi reconocimiento, para hacerme famoso, para hacerme rico, para qué sé yo, ¿no? Todo aquello que sirva para el beneficio del hombre o para la gloria del hombre ya no está siendo hecha para la gloria de Jesús o para la gloria de Dios, ¿no? Entonces ya no tendría la guía del Espíritu eso. ¿Se da cuenta? Muy bien. Ahora sí creo que nos retiramos. Ya creo que hemos terminado ahora. De esto vamos a hablar ya la próxima semana. ¿Ya? Y un poco sobre el Evangelio de Juan también, aunque no es el tema, pero vamos a tratar de trabajar ese aspecto. ¿Ya? Entonces no se olviden que tienen que mandarme su trabajo. ¿Ya? Tengo creo que 4 nomás.
faltan el resto, ¿ah? Por favor, que llegue Pastor, todo. se envía el trabajo y luego usted nos devuelve el libro, ¿no? En PDF. No, generalmente yo no lo devuelvo, pero sí, bueno, si desean ahora, me lo dan, veo los asuntos y ya se los comparte con los detalles que he realizado, ¿ya? Básicamente, la idea no es corregir trabajo, de repente puede ser anotar alguna observación, alguna cosa que falta, o también de repente felicitar si lo ha hecho bien, o también ver si lo ha copiado de alguna página por ahí, ¿no? O ha hecho copy-pega, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? La idea es ordenar nuestras ideas y tratar de elaborarlas, ¿no? En un documento. Esa es la idea que hay que trabajar, porque es lo que va a ser nuestra finalidad. Al enseñar, al predicar, vamos a tener que hacer eso, ¿no? Pero si estoy Eh, acostumbrado solamente ya, esta prédica lo va a pegar acá, ¿no? O esto de tal persona lo paso y lo traslado. No, tengo que hacer mi propia investigación, ¿ya? En mi propio no, análisis. no, Pastor, me Ujú. estaba refiriendo al libro que usted nos iba a entregar por hacer esta Ah, ya, tarea. claro, claro, Sí, a eso me exacto. estaba refiriendo. Ya, eso ya les dije. O sea, una vez que ustedes me envíen su material, ya me han enviado varios. Algunos más o menos que faltan algunos detalles que corregir, me lo envían de nuevo y y luego de eso ya les envío el libro, ¿ya? Que está esperando. De todas maneras, ese libro en PDF es para ustedes. Gracias. Oh, Bien, chévere, pastor. nos vemos hasta la próxima semana, ¿ya? Ya, pastor.